Por favor, abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer el versículo del 1 al 3. El título de este mensaje es Dados para destrucción, o en otras traducciones, totalmente para destrucción. Dice, versículo 3, a Saúl, el líder del gobierno, y esto solamente aplica a los gobiernos, no individuos. Ahorita explicaré en un momento. Ir y atacar a Amalek. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. En otras palabras, destruye sus vidas para Dios. Pon sus vidas a destrucción para Dios. Y en esto define qué es todo lo que tengan. Animales, todas sus posesiones. Y no te apiades de él. Este es un mandamiento de Dios. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo lo que tenían, destrúyelos. No te quedes con nada. Aún los niños, aún bebés. Cada ciudad de los amalecitas. Pero también esto aplica a los cananitas, no a los moabitas, no a los edomitas, no a otras ciudades más allá, pero a que estas razas que se mencionan. Dios es amor. ¿Lo podemos decir juntos? Que Dios es amor. Cada verdad tiene dos lados, como si fuera una moneda, que pareciera contradicción. Porque si Dios es amor, ¿por qué les dice que mate a esta raza? Que destruya a esta gente. Si tomamos nada más una parte de la verdad, estamos deformando su entendimiento y no habrá el efecto. Mi madre solamente tomó una parte, que Dios es uno. No tomaría la otra verdad, que Dios es tres personas en una esencia. O si solamente tomas el otro lado, que Dios son muchos. ¿Ves los dos extremos? Tienes que tomar los dos, aun cuando pareciera que se contradicen. Es la doctrina de uno y los muchos, y es la respuesta a la humanidad. Ahora escucha. Dios odia a los pecadores y los ama al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser esto? ¿No son estas dos verdades contradictorias? Dios es amor, así es como es armónico, y el amor odia, rechaza el pecado. Me entrevistaron en televisión y me preguntaron por qué había dicho acerca del presidente Obama. Y después de la entrevista me dijo la reportera, este hombre usa la palabra odio muchas veces, pero el amor rechaza el pecado, odia el pecado, no es ninguna contradicción. Pareciera una contradicción para muchos, pero no lo es. Salmos 97:10 dice, a aquel que ame al Señor odia la maldad. ¿Habrá algo inconsistente en esto? Para que hiciera que estas dos verdades se contradicen. No,
es consistente con el amor. El amor rechaza el pecado. El amor odia el pecado. Amas al Señor, odia la maldad, odia el pecado. No es una sugerencia. Dios y su misericordia mató a grandes reyes. Salmos 136. Oh, dar gracias a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia perdura para siempre. Y nos dice cómo aquel que derrota grandes reyes, ¿cómo es esto su misericordia? Porque mata grandes reyes, porque su misericordia perdura para siempre. No hay inconsistencia. Y si no tomamos ambas partes de cada verdad, estamos pervirtiendo en nuestro entendimiento y tendrá un efecto en nuestras vidas. Nos mandará al infierno, de hecho. El amor es el cumplimiento del amor de Dios. El hombre carnal dice, la ley es mala y me gusta nada más el Nuevo Testamento. Es perversión, perversión. El amor habla de destruirlos. Destinados a destrucción significaba que los cananitas tendrían que ser sacrificios humanos. Jericó estaba destinado a destrucción. Éxodo 15:3 dice, el Señor es hombre de guerra. Jehová es su nombre. Ahora, si Dios es un hombre de guerra, el hombre de guerra mata, ¿no es así? Aquel que pelea es contra las naciones cananitas. Todas las naciones hoy en día que se juntan en contra de su ungido, siempre ha sido verdad, así como el Salmos lo habla. Aún verdad hoy en día. Pero en Jericó, Dios mandó entrar y matar hombres, mujeres, bebés y todos los animales y todo, destruir aún el oro. Y un hombre desobedeció, escondió oro babilónico en su tienda y por su pecado toda la nación fue castigada hasta que hubo sido ejecutado Acán, si se acuerdan de la historia. Pero para las otras ciudades de Jericó, Jericó representaba los primeros frutos de Canaán. El resto de las ciudades no fueron destinadas a destrucción completamente, solamente las vidas, no los bienes. Israel tendrían permiso de retener los materiales, pero tendrían que matar hombres, mujeres y bebés. Cada ciudad en Canaán, podemos decir, aleluya, podemos decir que su misericordia perdura para siempre, podemos decir que es amor, porque si no creemos, tenemos que ser convertidos, tenemos que venir a fe en la soberanía de Dios, porque el rey Saúl desobedeció esta ley que le mandaba matar a todos los amalequitas, porque Dios le había mandado matar a ambos, mujeres y mujeres, infantes, bebés, vacas, camellos, asnos. ¿Podemos decir aleluya? ¿Por qué? Porque esto es amor. Porque la misericordia de Dios perdura para siempre. Así que Saúl obedece, piensa parcialmente, mata a los amalecitas, pero mantiene
a los animales vivos para sacrificio a Dios, mantiene al rey vivo. Y cuando el profeta llega, levanta su espada, dice Saúl, yo he obedecido a Dios, he matado a los amalecitas. Samuel dice, ¿obedeciste a Dios? Entonces, ¿por qué escucho a las ovejas? Obediencia es mejor que sacrificio. Obediencia es mejor que sacrificio. Ahora, esto es rebelión. Porque por esta razón le dice Samuel, Dios te ha rechazado. Oh, no es serio. He obedecido, dice Saúl. No has obedecido. Has mantenido a este rey malvado. Así que tomó su espada y lo degolló. Agag, rey de los amalecitas. Así que si tú hubieras sido el rey Saúl y te hubiera mandado matar bebés, ponte en el lugar de Saúl, ¿lo harías? Otro ejemplo fue Agag, uno de los más malvados reyes. En Primera de Reyes 20:42, Dios mandó a Acab para derrotar a Siria, porque Siria estaba matando a los israelitas. Y Acab mata, pero el rey escapa y se esconde. Y uno de sus sirvientes dice, mira, hemos escuchado que los reyes de Israel son amables. Era la influencia, imagínate. Tenían esa reputación de ser amables. Y le dice al rey, pide misericordia y tal vez te perdonen la vida. Sí que lo hace. Dice, él es mi hermano y lo deja vivir. Pero después dice el profeta, así dijo el Señor, porque has dejado a este hombre con vida, destinado para destrucción, tu vida será por su vida y tu pueblo por su pueblo. Primera de Reyes 20:42. El amor hubiera matado a este rey porque hubiera salvado a muchos israelitas y sus vidas. Dios es amor. Vamos a decirlo juntos. Dios es amor. Ahora, el amor habla en los salmos. Toda la escritura inspirada por Dios y leemos en los salmos es Dios hablando a través de cualquiera que haya escrito el Salmos, mayormente David. Salmos 137 dice, oh hija de Babilonia, para ser destruida, feliz de ser repagada por lo que has servido. Muchos de los cristianos hoy en día pareciera que es una declaración blasfema. Es Dios hablando a través de los salmos. Salmo 139:21. Dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Podemos decir, Dios es amor. Estamos obedeciendo ambas partes de esta verdad. ¿El amor odia a alguien? En Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová
y enlista. Y la séptima es esta: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Si conoces a alguien que haga esto, he conocido a gente tratando de dividir esta iglesia. Dice que Dios odia esto. ¿Lo podemos decir juntos? Dios es amor. Dios es amor. Esta es la palabra de Dios. Juan 3:16 y 18, que Dios amó. Y, y pareciera que la gente tiende a pensar que Dios dice que amó tanto. De tal manera es la traducción del español. En esta manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que el que no crea sea condenado, pero aquel que cree sea salvo. Pero en el versículo 18 dice: aquel que ha creído no es condenado, pero aquel que no ha creído ya está condenado. Cuando estás condenado es odiado. Pregúntale a cualquiera que está en el infierno sufriendo. Te responderán: bueno, Dios no me ha amado. Pero es sentido común. Es sentido común. Si el Señor es hombre de guerra, significa que está para matar a sus enemigos. Jesús es el Señor. Cuando habla de Jehová, en hebreo, aquel que es Jehová, antes de Abraham, yo soy. Eso lo hace Jehová. Salmo 136, 17, dice: aquel que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Para ser justificado debemos justificar a Dios. A esto se le llama fe. Condenar a Dios es incredulidad. Y al condenar a Dios es justificarse a uno mismo. Y decir esto, que yo conozco mejor, que sé mejor. He leído esta cita en Samuel, donde se le dice a Saúl a dedicar a todas estas personas a destrucción. Y recuerdo enseñar esto los miércoles. Leí este mandamiento a Saúl. Este es Dios mandándole. Es Dios mismo comandándole matar a todo amalecita. Miré a esta persona moviendo y negando. Es una incredulidad. Es lo mismo que decir: no creo a Dios lo que está diciendo, ¿verdad? ¿No es así? Justificando su propio entendimiento en vez del mandato de Dios. Y es por eso que Samuel le llama rebeldía. Por eso Samuel le llama brujería e idolatría. Porque cuando una persona dice: yo conozco mejor que el profeta de Dios, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es? Es un brujo, una bruja, un idólatra. Otros dioses saben mejor. Mi opinión supersede el mandato del profeta de Dios. Esto es brujería. Esto es lo que hacen las brujas. Rebelión. Amén. Para justificarse hay que justificar a Dios. Aún recaudadores de impuestos justificaron a Dios. Porque para condenar a Dios es justificarse a uno mismo. Negar este mandamiento que viene de Dios mismo es negar que todas las escrituras es inspiración divina. Condenar
la palabra de Dios y hacerte a ti mismo es rechazar el profeta de Dios. ¿Podemos decir amén? Decir que no cuenta el Antiguo Testamento es rechazar el cristianismo, es rechazar la historia del cristianismo, porque ambas son verdad, el Antiguo y el Nuevo. Decir que Jesucristo destruyó el Antiguo Testamento es contradecir lo que él mismo dijo. No penséis que vine a destruir la ley y los profetas. No vine a destruir, pero a cumplir. Destruir y cumplir es totalmente lo opuesto. No son lo mismo. Para destruir el antiguo es contradecir a Jesús. Así que, ¿cómo podemos reconciliar esto con Jesús? Este mandamiento, matar a bebés. ¿Cómo podemos reconciliar esto con el amor de Dios? Primera de Juan 1:18 dice que nadie ha visto a Dios. Espera, de los pasajes en el Antiguo Testamento donde Abraham, Jacob vieron a Dios, Moisés, ancianos de Israel en el monte Sinaí, que de Gedeón, los padres de Samson, todos aquellos que vieron a Dios, donde Jacob peleó con Dios, Abraham comió con Dios, era Jesús. Nadie ha visto a Dios el Padre, el unigénito que está en el seno de Dios le ha declarado. Cada aparición de Dios en el Antiguo Testamento es Jesús. Antes de Abraham soy yo. Él ha declarado. Y cuando vemos esto, hemos llegado a la fe. Cuando tus ojos han sido abiertos, has recibido revelación divina. Así la persona nace de nuevo porque cambia su vida, cambia sus acciones, cambia su corazón. Una revelación divina. Esto entre paréntesis hablando de la soberanía de Dios. Pero veo mucho en Facebook a muchos calvinistas jóvenes donde sí tienen el calvinismo como estandarte, pero no entienden. El hombre no tiene libre albedrío. No es lo que Lutero enseñó en la esclavitud de la voluntad. Ambas son verdad. Ambas son verdad. Dios usa la voluntad de Dios en la conversión. Y aún es verdad que el hombre no nace de nuevo por su voluntad. Lo que pasa es que la voluntad de Dios y su esclavitud está así, esclavizada. El hombre no puede obedecer. Y peca deliberadamente por la esclavitud del pecado. Pecado original. No pueden obedecer a Dios. Pero ¿cómo los convierte? Dios abre sus ojos para ver la verdad. Dios lo hace. Dios abre sus ojos y libremente cree. Dios dice, no me has escogido, yo te he escogido. Pero no por el mandato del hombre, sino por Dios. Cuando ves esto, hombres jóvenes con un entendimiento parcial,
y ver que Dios hace su espíritu irresistible. Y no puedes creer hasta que Dios te abra tus ojos. No puedes creer por tus propias fuerzas. Dios tiene que hacer el trabajo porque llega solamente por revelación divina. ¿Cómo podemos reconciliar esto? ¿Por qué Jesús dio este mandamiento? Cuando los soldados lo van a arrestar y Pedro saca su espada y Jesús dice, espera, no más de esto. Digámoslo juntos, no más de esto. Tocó sus orejas y lo sanó. ¿Por qué dijo no más de esto? ¿Habría cambiado? Algo cambió. Razón número 1, escríbelo. Esta, esta ley, y aquí está una ley que ha cambiado. Israel no tiene ya su propio gobierno. ¿Dónde estaba el sacerdote? Estaba debajo de Roma. Cada vez que fueron a Babilonia, Babilonia enviada por Dios, Dios envió a Persia, Dios mandó a Roma. Ya no tenían su propio gobierno, no podían salir y obedecer. Dios manda a Roma por su pecado, Persia, Grecia, Babilonia. Esa es la razón número 1. Razón número 2. Ahora Dios puede incluir a las naciones en su plan de redención si llegan a Jesús. Así que ahora ya no es un mandamiento para una total destrucción. Y esto era su plan desde su principio, no cambió su plan. Era un plan antes de la fundación del mundo, salvar al mundo, pero tenía que entrenar al mundo primero. Después de ascender al Padre, las cosas cambiaron. Les dice a sus discípulos no ir a los gentiles. Inclusive, Jonás no quería ir con los gentiles. Jonás estaba enojado de que cómo Dios podía perdonar a los de Nínive, ¿verdad? Los judíos no creían en ir afuera y tener misericordia. Cada vez que Pablo dice voy a ir a los gentiles, quieren matarlo porque este hombre no es merecedor de estar vivo. Creían con todo su corazón que era el pueblo de Dios y cualquiera que clame ser de Dios estaban enojados. Aún Jesús les dice, no vayan a los gentiles, solamente a las ovejas perdidas de Israel. Y lo dice en otra parte, no fui mandado, sino a las ovejas perdidas de Israel. Después de ascender al Padre, algo cambió. Todo cambió. Y aún los apóstoles todavía no van a los gentiles hasta que Pedro tiene una visión. No llames impuro a lo que he hecho limpio. ¿Cómo lo ha hecho limpio? ¿Cómo al gentil lo ha hecho limpio? Porque ha muerto.
Hechos 10:15. Pablo prueba al resonar con los profetas en la sinagoga que esto ha sido el plan de Dios todo el tiempo, pero no era tiempo todavía. Dios usa el tiempo. Marcos 4:28. Porque la tierra, primero la hoz, luego la cabeza y después el grano. Porque hay una temporada, dice Salomón, un tiempo para cada propósito debajo del cielo. Aún el pueblo de Dios madura en la historia. Dios le dice a Abraham que su pueblo tendrían que esperar 400 años en esclavitud en Egipto. Y la razón fue los pecados de los cananitas. Todavía no había sido cumplido. La copa de ira todavía no estaba llena. Toma tiempo que la copa de ira se llene y sea derramada. Para todo hay un tiempo, una temporada. Por lo tanto, la ley fue nuestro tutor, nuestro maestro para traernos a Cristo, para que seamos justificados por fe. Pero después que la fe ha llegado, ya no tenemos un tutor. Así que no actuemos como niños pequeños. Amén. Vamos a crecer. Pero Dios no ha cambiado. Jesús mismo manda a las naciones a destrucción cuando dice en Apocalipsis 19:15, Jesús mismo está presionando esa presa de destrucción. ¿Y quiénes son las naciones? Gentiles, es la misma palabra hebrea. Paganos que no creen el Evangelio. Y Dios los mandará a destrucción. Amén. Podemos decir que Dios es amor. Ambas verdades son verdad. Ambas. Dios odia el pecado porque Dios es amor y no hay contradicción. Si nos aliamos con una, no importa con cuál verdad te alíes, pero solamente aliarse en una parte, estás en error, la perviertes, modificas. Amén.